Hola, soy Francisco José Sánchez de la Universidad de Murcia y durante mi intervención voy a hablar de los contenidos y secciones cinematográficos dentro de la prensa ligada al exilio republicano en el México de la década de los 50. Durante estos minutos me centraré en cuáles son las publicaciones principales, de qué forma se cuela el séptimo arte dentro de ellas, quiénes son los que ponen este tema encima de la mesa y por último cuáles son los principales focos de interés dentro de este asunto. Sin embargo, también es importante recordar que no fueron pocos los escritores que antes de sufrir la diáspora se centraron o reflexionaron en torno al cine, una disciplina que por aquel entonces estaba bastante vinculada a la literatura. Entre los casos más sobresalientes encontramos el de Francisco Ayala, que en 1929 escribía Indagación del Cinema, el de Benjamín Jarnés, que en 1936 hace lo propio con Cita de ensueño, Figura del Cinema, y también nos encontramos con el libro El espectador de sombras, crítica de films, de Manuel Villegas López en 1935. Este es el volumen que él considera es el primero que se erige como un compendio de críticas cinematográficas. Tampoco podemos olvidar el caso de la revista Nuestro Cinema, una publicación emblemática en nuestro país, pues fue la primera dedicada de forma exclusiva al periodismo fílmico. Fue promovida por Juan Piqueras, que terminó siendo fusilado en 1936, un destino que compartieron otros críticos como Alfredo Cabello y Francisco Carrasco de la Rubia. También tenemos que recordar el caso de la revista Popular Film y de toda la generación que fue surgiendo en torno a ella y que terminó en casi todos los casos con el destierro. Véanse algunos casos tan destacables como el de Mateo Santos o el de Silvia Mistral. Bueno, como es sabido, el exilio tuvo una especial fuerza en México, sea a nivel cuantitativo que cualitativo, pues una gran parte de los intelectuales fueron a parar ahí. No obstante, la comunidad republicana en cualquier punto del globo se dedicó a crear o a tejer una red de publicaciones en los países de acogida y si bien es cierto que lo que más interesaba en esta revista era el contenido político, también lo es que muchas de ellas terminaron tocando la cultura y también el cine. Bueno, ya me detuve en un trabajo anterior en cómo se iban colando las columnas sobre cine en las publicaciones exiliadas de los años 40 en México. Esto lo podríamos resumir de la siguiente forma. En primer lugar, aparece como forma subsidiaria en la primera edición de La Casa de España en México, que sería el teatro y sus enemigos. Por otro lado, más tarde se van colando como sección fija en revistas que tienen un sentido democratizador de la cultura y entienden esta en un sentido amplio. Digo esto de entienden la cultura en un sentido amplio porque tenemos que recordar que en esta década no todos los intelectuales pensaban que el cine gozara de una categoría artística. Bueno, también aparece en los suplementos que giran en torno a determinados partidos políticos en el exilio y comentan películas con el único interés de subrayar su propia coyuntura política y vital. De hecho, las frases que estamos viendo en pantalla se generan dentro de este contexto. Y por último, veíamos que todo esto nos lleva a una última fase en la que se habla de cine siguiendo una línea política determinada, como era la de los sindicatos de espectáculos que seguían operando desde la diáspora. Es decir, que llegamos a un punto en el que los temas de interés dentro de la prensa del exilio son exactamente los mismos que siguen las reuniones sindicales, por lo que estamos hablando de un comentario de cine completamente politizado. Llegados a los años 50, las condiciones cambian y las revistas y suplementos que abordan el cine pues cambian también. El entramado periodístico de la década es bastante complejo, por lo que aquí solamente voy a dar unas pequeñas pinceladas. Grosso modo, podríamos afirmar que dentro de la prensa del exilio destacan por su importancia Boletín de Información, Unión de Intelectuales Españoles, España Popular y Juventud de España. No obstante, hubo otros muchos semanarios que nacen dentro de este contexto político, con temas culturales y que tocan el mundo fílmico, aunque sea de forma puntual.
Pero bueno, estas son las 3 revistas que cuentan con una presencia del cine más constante y continuada y protagonizada además por aquellos en los que nos vamos a centrar en las siguientes diapositivas, sobre todo por Emilio García Riera. Por otro lado, aunque no sean propias del exilio como tal, estuvieron muy vinculadas a él otras 2 publicaciones. Estas son la revista Nuevo Cine, realizada por su colectivo homónimo, que vino a ser uno de los principales motores de cambio dentro de la filmografía mexicana, y México en la Cultura, suplemento del periódico Novedades, coordinado por Juan Rejano, donde muchos han visto el nacimiento de una crítica cinematográfica intelectual que no publicitaria dentro del país americano. Bueno, dentro de todo esto se van sucediendo una serie de redactores fílmicos y se va vislumbrando una suerte de genealogía, que es en lo que me voy a centrar a continuación. A finales de los años 40 aparece Álvaro Custodio, conocido dramaturgo sevillano, que además de crear el Cineclub del Instituto Francés de América Latina, primera organización de este tipo en México, también conocido como el Cineclub del IFAL, pasa a ser uno de los críticos más celebrados dentro del panorama nacional. Fruto de ello es que comienza a escribir, aunque de forma intermitente, en ese suplemento que comentaba antes, México en la Cultura, donde está hasta 1953. En los años centrales de la década de los 50, el oriolano Francisco Pina coge el testigo de Álvaro Custodio y pasa a ser él quien se encarga del cine en ese conocido suplemento. Además, la sección fílmica ya no va a ser intermitente, sino que pasa a publicarse de forma semanal, es decir, que se convierte en una sección fija. De forma paralela va surgiendo también dentro del exilio un grupo de seguidores de Francisco Pina, constituido por Emilio García Riera, Yomi García Scott y José de la Colina, que, aunque todos ellos miembros de la segunda generación del exilio, se habían conocido en el Cineclub del IFAL, el que había montado Álvaro Custodio. Ellos comienzan a escribir sobre cine en publicaciones menores de la diáspora mexicana y en segunda instancia pasan a hacerlo junto con el maestro Pina en México en la Cultura. Entre finales de los 50 e inicios de los 60, ese grupo termina consolidándose y atrayendo a otros jóvenes autóctonos hasta constituirse y denominarse como Grupo Nuevo Cine. Con esta organización pretenden cambiar la filmografía mexicana y marcar una hoja de ruta a través de un manifiesto y la creación de una revista homónima, bastante relevante dentro de la historia del cine mexicano, por cierto. Muestra de que todo esto se hizo utilizando a Francisco Pina como referente, el número 1 de esta publicación dedicó un importante homenaje a su figura. Además, este grupo Nuevo Cine se erigió como una especie de soplo de aire fresco para la producción mexicana y también contó con una especie de declaración en soporte fílmico, es decir, una película que aglutinaba todas sus proclamas y con la que demostraban cómo querían que fuera ese nuevo cine que estaba por venir. Esta obra fue En el balcón vacío y, a lo ya comentado, debemos sumarle que fue el canto del cisne del cine en el exilio republicano, pues es la única película hecha por, para y sobre exiliados. Después de su estreno asistimos a lo que yo denomino como superación del trauma y vemos cómo la crítica, teoría y realización cinematográfica se van alejando de todo aquello que tiene que ver con España y su guerra. Por ello, son varios los que han pensado que en 1961 es una buena fecha delimitadora de los estudios sobre el cine en el exilio republicano, un criterio que han seguido, entre otros, Eduardo de la Vega Alfaro o Jorge Ayala. Creo que durante el apartado anterior ha quedado suficientemente demostrado cómo se fue gestando esa especie de genealogía o escuela de críticos que iría de Álvaro Custodio hasta el grupo Nuevo Cine, pasando por Francisco Pina. Y en mi opinión, lo más interesante de esto es que el análisis de los textos escritos por estos críticos demuestra que hay una serie de puntos de interés que se dan de forma recurrente y en su mayoría tienen su origen en lo que ellos entendían que era la verdadera, entre comillas, idiosincrasia española. Solo por señalar algunos, me gustaría destacar en primer lugar la atención prioritaria que se da a temas que vengan de la literatura española. En este sentido es especialmente relevante el caso del Quijote, sobre el que todos se detuvieron, fuera para comentar la versión española de Rafael Gil o la soviética ambientada por el también exiliado Alberto Sánchez. Tampoco es raro que se subraye en otras cintas la influencia que pudo tener esta obra a la hora de construir los personajes.
Y bueno, es que el Quijote realmente era una suerte de iconografía muy especial dentro de la España peregrina y una figura con la que se veían muy identificados. Como no podía ser de otra forma, otro de los principales centros de interés fue Luis Buñuel, por diferentes razones. La primera, pues que como es obvio, era uno de los exiliados más destacados a nivel internacional y una figura de primer orden en el cine mundial. Sin embargo, no solo se alabó su nacionalidad, sino que también se centraron en cómo iba filtrándose esta dentro de su obra. Así vemos cómo celebraba Custodio, la película Los Olvidados, donde el aragonés había conseguido representar el, cito textualmente, realismo sanchezco y el mundo imaginario del hidalgo, alma y tripas de España, un pueblo siempre amordazado y miserable que ha de contentarse con soñar, volviendo a esa idea que comentaba anteriormente en torno a la figura del Quijote. A colación de lo anterior, muy posiblemente haya sido ese realismo de donde sale todo lo que causaba una gran fascinación. Véase, como aparece en pantalla, que desde el inicio de esta crítica intelectual a la que me estoy refiriendo fue uno de los asuntos sobre los que más escribió. Además, por contraposición, la falta de realismo en el cine español también se utilizó dentro de esta crítica para poner encima de la mesa temas como la falta de legitimidad del gobierno de Franco o la baja altura de su creación cultural. Por todo ello, no es de extrañar que otro de los grandes focos fuera el neorrealismo italiano, y de hecho, aunque esto daría para un libro en sí mismo, la relación de todos los aquí citados con el gran guionista Cesare Sabatini fue bastante continua y dilatada en el tiempo. De hecho, es imposible estudiar algunas figuras como la de Yomi García Scott sin ir al archivo de este guionista que se encuentra en la actualidad en la ciudad Reggio Emilia. Por último, pues es obvio que también se dio mucho bombo a quien enarboló esa bandera neorrealista dentro de las fronteras españolas, sobre todo porque la acompañaba de la disidencia y del antifranquismo. Me estoy refiriendo a la figura de Juan Antonio Bardem, que levantó muchísima expectación dentro de este círculo cultural. Entre otras tantas cosas, se le editaron guiones dentro de universidades mexicanas, se escribieron libros sobre él dentro de este país, se organizaron numerosas charlas a colación de sus películas y siempre estuvo dentro de la prensa especializada de más alto nivel. Lo cierto es que se le dio una cobertura mucho más amplia en prensa que lo alcanzado en términos de público. Y es que este director madrileño interesó mucho más a los republicanos que a los autóctonos. Por otro lado, si alguien se está preguntando si sucedió lo mismo con Berlanga, la verdad es que no. De momento solamente tengo documentado que llegara la película Bienvenido Mr. Marshall, que si bien es cierto que fue una agradable sorpresa para el colectivo, no triunfó tanto dentro de él como si lo hizo la filmografía de este director, Juan Antonio Bardem. Bueno, a modo de cierre, solo quisiera recalcar algunas de las ideas que hemos estado viendo hasta aquí de forma global. La primera de ellas es que no podemos hablar de un cine en el exilio en cuanto a la creación de películas, es decir, en relación a una filmografía que aborde este tema y esté realizada por quienes vivieron el destierro. Recuerdo que solamente hay una película hecha por, para y sobre exiliados, es En el balcón vacío, que ya hemos comentado, pero sí se trasluce a través de la prensa del exilio una cultura cinematográfica propia de la diáspora. Además, esta tiene sus principales representantes o críticos de referencia que constituyen algo así como una escuela que, por cierto, tiene un legado que llega a día de hoy, pues todavía hay numerosos académicos dentro de las universidades mexicanas que dicen o manifiestan haberse formado dentro de esta línea. También comentar el papel que jugaron estos periodistas como promotores culturales en el país de refugio, que fue muy importante, y dejar claro que, aunque solamente hemos citado 5 publicaciones periódicas, para la investigación que ha dado pie a esta comunicación, pues se han utilizado muchas más. Por otro lado, subrayar los principales temas de atención, siempre relacionados con la idiosincrasia española, como son la literatura ibérica y aquello que entronca con el realismo, o sea, la creación de Juan Antonio Bardem, la de Luis Buñuel y el neorrealismo italiano. Todo ello da muestra de cómo se teorizó desde fuera de España y en un contexto político muy diferente sobre un cine que pudo haber sido
pero no fue. Y por mi parte eso es todo y muchísimas gracias por vuestra atención.